Gracias una vez más en este día por concedernos la oportunidad de estar aquí congregados juntos para alabar tu nombre, congregados juntos para escuchar tu palabra. En este momento, mi buen Dios, te suplicamos que por Jesucristo, tu Hijo amado, tú nos concedas fluir en tu santa palabra, nos abra el entendimiento y nos ayude, Señor, a captar de esta reflexión lo que tú quieres que llevemos en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a que podamos utilizar este aprendizaje de la mañana de hoy para la gloria de tu nombre y bendición nuestra y bendición de los que nos rodean. Te pedimos estos favores por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. En el día de hoy, mis hermanos y amigos, tenemos una reflexión basada en el libro de Efesios, en el capítulo 1 de Efesios. Y a esta reflexión que vamos a tener, a través de ella vamos a ver lo que conocemos como los beneficios de la salvación. Ustedes saben que ya llevamos varias semanas donde hemos estado con una serie de sermones basados en la persona y la obra de Jesucristo. Cuando pensamos en Jesucristo, que desde que nacimos, nosotros los que somos de tradición judeocristiana, venimos de costumbres y países donde el cristianismo es la religión oficial de nuestros países, cada persona, aún no sea cristiano, tiene una idea, o por lo menos ha escuchado hablar de Jesús, hablar de la crucifixión, hablar del sacrificio de la cruz. Algunos de una manera, otros de otra, algunos celebran la Semana Santa, como la parte donde Jesús hace su procesión, su muerte en la cruz para redimir nuestros pecados. Y cada quien, dependiendo de su doctrina, su orientación religiosa, pues hace esa práctica. Pero lo importante que queremos puntualizar en la mañana de hoy, con esta reflexión de Efesios 1, a través de lo que son las bendiciones de la salvación, es que nosotros podamos analizar, pensar cuál es el concepto que tenemos acerca de Dios. Si a cualquiera de ustedes en este momento le preguntaran ¿quién es Dios para ti? Obviamente cada quien va a tener su definición. Cada quien va a decir, oh, Dios para mí es esto. O sea, cada quien tiene una idea, una definición en su cabeza de quién es Dios. Y esa definición que cada uno de nosotros tiene en nuestra mente de quién es Dios va a determinar el orden de nuestras prioridades y va a determinar lo que nosotros consideramos como bien o mal. Dependiendo de cómo yo conciba a Dios, yo voy a poner en orden mis prioridades. Y dependiendo cómo yo conciba a Dios, yo también voy a tener mis propios conceptos de lo que considero bien o mal. Dice un pensador del siglo pasado que cada hombre es dueño de su verdad, porque aunque la verdad es una sola, pero los seres humanos actuamos y nos movemos de acuerdo a las concepciones que tenemos en nuestra cabeza. Lo que me está moviendo a mí a actuar como actúo, a pensar como pienso, es la manera como veo la vida, es la manera como veo la existencia del ser humano, es la manera como veo a Dios. Para nosotros los creyentes es importante que tengamos un concepto claro, bíblicamente establecido, de quién es Dios, qué hace en nuestra vida, qué implica lo que Dios ha hecho, quién es Jesucristo y qué implica lo que Cristo hizo en la vida nuestra. Muchas veces nosotros podemos durar 5, 10, 15 años perteneciendo a una iglesia y no tenemos un concepto claro de quién es Dios, quién es Jesucristo y qué hizo Cristo por nosotros. Hablamos de la salvación, pero si nos preguntaran a nosotros ahora mismo qué es la salvación, sé que muchos se quedarían cortos para responder. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es eso? En un lenguaje llano, ¿con qué se come eso? Entonces es importante eso y vamos a ver los beneficios que tenemos a través de la salvación. En la mañana de hoy vamos a verlo a través de este pasaje de Efesios capítulo 1. Dios quiere que estemos viviendo vidas gozosas y a plenitud
y eso lo hace por su amor y su misericordia. Antes de entrar en el texto principal de Efesios 1, quiero puntualizar dos porciones bíblicas que van a hacerle una columna a lo que vamos a estar hablando. Y la primera está en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 6, donde nos da la definición de quién es Jesucristo. Definiendo a Cristo como el único camino al Padre, dice Juan 14, 6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través de Jesucristo, porque Él es el único camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Todo cristiano, todo ser humano debe conocer y estar consciente de esta verdad. Solamente a través de Cristo podemos acercarnos a Dios. Dios tiene hijos cuando el ser humano, cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, recibe a Jesucristo como su Señor. Entonces dice la Biblia que se nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Fuera de ahí no podemos ser hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Otra porción bíblica también que quiero mencionar es Colosenses capítulo 1, los versículos 15 al 17, donde nos habla de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Cristo es el camino al Padre, Cristo es el vínculo que nos une a Dios, pero este vínculo lo hace a través de la reconciliación que Él nos dio por su muerte en la cruz. Dice Colosenses 1, 15 al 17, hablando de Jesucristo: Él es la imagen de Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen de Dios, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y a Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Jesucristo descansa el mundo, descansa la humanidad. Esta porción de Colosenses, mis hermanos y amigos, Colosenses 1, 15 al 17, es algo que nosotros deberíamos tenerlo impreso, pegado al frente de la cama, para que no nos olvidemos de esto, para que no nos olvidemos de lo que está estableciendo aquí la Biblia cuando dice que en Él todas las cosas subsisten. Cantamos una alabanza frecuentemente aquí los domingos, que cantamos eso: todo es de Él y para Él. Todo es de Dios a través de Jesucristo y para Él. Nosotros somos instrumentos, nosotros somos temporal aquí en la tierra, y es una de las luchas del ser humano que a través de la historia de la humanidad se ha tenido. Los filósofos, los estudiosos de la sociología humana, de lo que son las sociedades, han invertido mucho tiempo tratando de buscar la esencia de la humanidad, los creyentes y los no creyentes. Muchos de ellos han influenciado de manera muy positiva, como Agustín de Hipona, que fue uno de los padres de la iglesia, San Agustín, donde hizo muy buenos aportes a la iglesia de este siglo, para que nosotros pudiéramos entender en una forma más sencilla, más digerible, quiénes somos, qué es la vida, el origen del hombre. A través de los tiempos esto ha pasado y seguirá pasando, porque recordémonos que hay una naturaleza de rebelión del hombre contra Dios. Gracias al Señor por aquellos que hemos humillado nuestro corazón y hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y hemos entendido estas verdades. Porque cuando el hombre entra en su necedad, dice la Biblia que Dios le ciega el entendimiento, le entenebrece el entendimiento. Entonces, cuando nosotros entramos en un momento de necedad, en un momento de terquedad, entonces nuestro entendimiento es cegado. Para nosotros tener un entendimiento y que podamos conocer a Dios más en su profundidad, tenemos que tener un corazón dispuesto para escuchar a Dios, dispuesto para conocerle, una disposición para llegar allí. Y Dios se complace en bendecirnos, porque por eso envió a Jesucristo, para que la relación del hombre con Él fuera restablecida. La relación que se perdió en el Edén, ese famoso
historia que le hacemos mucho a nuestros niños de Adán y Eva, de que comieron de un fruto. Esa famosa historia que es la base de la desconexión que hubo del hombre con Dios, y es por la razón por la cual Cristo tiene que venir. Jesucristo viene, muere en una cruz para que nosotros entonces podamos tener una relación con Dios. Usted y yo hablamos con Dios, podemos orar a Dios porque Jesucristo lo hizo posible. Jesucristo muere en la cruz, restaura la relación nuestra, restaura nuestra condición de pecado ante Dios y hace posible que los seres humanos podamos entonces ir a Dios. Por eso dice el escritor de Colosenses en este capítulo 1 que todo es de Él y todo es para Él, todo es para Cristo. Cristo nos regala la salvación, nos regala esa posibilidad de poder tener nosotros cercanía con Dios, comunión con Dios, acercamiento a Dios con toda libertad. Y en esta cercanía con Dios, en esta comunión con Dios, hay bendiciones. Hay cosas muy establecidas. No es solamente una relación de manera general, sino que tiene particularidades que nosotros debemos conocer. En los primeros tres versículos de este pasaje de Efesios, del 3 al 6, vamos a ver el propósito eterno de Dios al concedernos la salvación. ¿Qué busca Dios? ¿Cuál fue ese propósito que Dios propuso en su corazón para concedernos la salvación? Al analizar el propósito de Dios de concedernos la salvación, podemos ver que Dios le ha placido bendecir a sus hijos con bendiciones que proceden del cielo para que le alabemos a través de Jesucristo. Entender estas bendiciones nos van a ayudar a poder ver a Dios de la manera correcta y ver el propósito de Dios en todo esto. Los versículos 4 al 5 vamos a ver que recibimos estas bendiciones porque es parte del plan de Dios, del plan eterno. Es parte de un plan, siendo Jesucristo el único medio para esto. Vamos a leer los versículos 4 al 5 de Efesios 1. Vamos a ver qué nos dicen. Hace ya varias semanas hemos estado haciendo un paralelo con el uso de las versiones de Biblia. Usualmente tenemos la Reina Valera 60-77, pero por razones de algunas personas, hermanos, amigos, que siempre estamos juntos aquí, pues he querido utilizar la Nueva Traducción Viviente, en un lenguaje mucho más sencillo. Y la Nueva Traducción Viviente lo define de esta manera. Cuando leemos la porción, dice así: aquí está. Versículo 3, 4 y 5. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que quería hacer y le dio gran placer hacerlo. Dios, previamente, en su plan eterno, conocedor de los tiempos, conocedor de todas las cosas que suceden y que sucederán, sabía lo que iba a pasar allí en el jardín del Edén. Sabía que el hombre le iba a fallar y que la comunión se iba a perder. Y en esa sabiduría de Dios, Dios orquesta un plan de redención, una forma de restaurar la relación con Él. Dios sabe todas las cosas, pero su amor, que es incalculable para su ser creado, para nosotros, lo hace a Dios buscar siempre la forma de bendecir la vida del ser creado y traerlo a ser sus hijos. Muchas veces hay formas que tenemos y la queremos abrazar, la aprendemos de alguna manera en los medios sociales, en algunos grupos religiosos, donde decimos todos somos hijos de Dios.
No, no es lo que dice la Biblia. La Biblia establece quiénes son los hijos de Dios. Y no solamente porque yo lo diga con mi boca, sino que mi vida también debe de reflejar que yo soy un hijo de Dios. Cuando yo soy hijo de Dios, dice el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo de Dios viene a morar a mi vida, y la evidencia de ese Espíritu Santo morando en mi vida, dice Gálatas 5, que es un fruto, y ese fruto tiene diferentes manifestaciones. Y aunque yo creo que ningún ser humano en esta tierra tiene el 100%, ¿verdad? Porque somos fallidos, pero sí debemos demostrar un gran porcentaje de ella. La paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio, la templanza, son de las características que evidencian el fruto del Espíritu Santo, o sea, el fruto de la persona de Dios en cada uno de nosotros. Y esto es para el beneficio mutuo de todos, para que nosotros como pueblo de Dios primeramente podamos relacionarnos de la manera de Dios, y para como hijos de Dios llamados a cumplir una misión aquí en la tierra, podamos salir afuera y mostrar a Dios con nuestras vidas. A aquellos que no le conocen podemos modelarle a Dios de la forma que nos comportamos, de la forma que hablamos, de la forma que nos movemos, no por un ejercicio de buena conducta ni de moral, sino por un ejercicio de vida cristiana. Porque Dios en su Espíritu Santo mora en mí, y ese Espíritu Santo controla mi vida y me hace actuar de esa manera. ¿Quiere decir esto que nosotros no vamos a cometer errores ni no vamos a tener malos pensamientos? Claro que no. Claro que sí que vamos a cometer muchos errores. Vamos a tener pensamientos también que ofenden a Dios. Pero por eso tenemos a Jesucristo en el cielo como abogado que intercede por nosotros. La insistencia nuestra como congregación de aprender de lo que significa la persona y la obra de Jesucristo es que, porque cuando una persona tiene un concepto claro de quién es Cristo y qué fue lo que hizo, y se acerca a Dios de corazón, entonces vive en consecuencia a esa verdad. Pero usted puede tener la mejor intención del mundo, pero si usted desconoce, la Biblia dice la Biblia en uno de los libros de sus profetas, dice el Señor, que mi pueblo perece porque le faltó entendimiento. Hay cosas que yo, si no la conozco, no la puedo lograr. Yo no puedo llegar a la meta si no tengo la información necesaria. Entonces, por eso es necesario que nosotros entendamos quién es Cristo y cuál fue la obra que Él hizo y cuál es el ministerio que tiene para con nosotros en el cielo. Jesucristo es el Hijo de Dios, vino a la tierra, pagó el precio del pecado presente al momento y futuro de las sucesivas generaciones, nos reconcilió con el Padre y ahora en el cielo intercede por nosotros. Se oye bien, ¿verdad? Como una estructura a veces que a alguno le podría quizás confundir un poco, pero la realidad es que mientras más nosotros nos acercamos a Dios, mientras más buscamos conocerle por su palabra, el mismo Dios nos va ayudando a entender y a conocerle más, porque el Espíritu Santo nos ayuda a entender las profundidades de Él. Hoy vivimos un mundo donde el hombre es el que ocupa el primer lugar. Si usted se pone a hacer un análisis sencillo de la sociedad, eso pasaba en la antigüedad, pero ahora también está magnificado. Hay un culto al cuerpo. Las personas, más que por un asunto de la salud, muchas personas están muy enfocados en tener un cuerpo bonito, atractivo, más para lucirlo que por un asunto de salud. Y está bien, no está mal que luzcamos, ¿verdad? Bien, que tratamos de lucir bien. Y no me estoy justificando. Pero el culto al cuerpo es algo que ofende a Dios. ¿Por qué? Porque pone al hombre en primer lugar. Pone al hombre en un lugar donde no debe. Cuando el enfoque es el hombre y no es Dios, entonces estamos invirtiendo los valores. Otro ejercicio que podemos hacer es, cuando nos juntamos en la iglesia o en un culto de oración, escuche cuáles son el 95% de las oraciones. Todos son problemas personales. Y sí, Dios está en el cielo a nuestra disposición,
Dios está para ayudarnos y es complace en bendecirnos y ayudarnos. Pero ahí es donde está la gran trampa de la humanidad. Ahí es donde está la gran ceguera por la cual debemos entender qué significa la salvación. Y es que podamos entender el carácter espiritual del ser humano. Cuando nosotros tenemos un acercamiento a Dios genuino, profundo, verdadero, y podemos tener un ejercicio de vida espiritual constante y saludable, nosotros procesamos las cosas de la vida de manera diferente. Porque no la procesamos en nuestra fuerza natural, la procesamos en Dios y en el poder sobrenatural de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento que la Biblia enseña, que Jesús nos dejó cuando subió al cielo, esa paz no viene de manera espontánea. Esa paz viene cuando nosotros nos metemos en intimidad con Dios, cuando buscamos a Dios en espíritu y en verdad, cuando profundizamos el querer acercarnos a Dios, no con una pretensión de santidad, no con una religiosidad, porque el Señor la condenó, las religiosidades que antes, ni mucho menos con una mundanalidad, sino que nos acerquemos a Dios genuinamente con un corazón dispuesto a buscar su rostro, con un corazón dispuesto a escuchar su voz, con un corazón dispuesto a que Él hable en nuestra vida y dirija nuestros pasos. En estos versículos 4 y 5 vemos cómo Dios se propuso salvarnos por su buena voluntad. En los versículos 7 al 12 hay 4 beneficios de la salvación que nosotros quiero que por favor lo lleven con ustedes y lo mantengan siempre en el background de su pensamiento, porque están aquí mismo en Efesios 1. Pero estos 4 beneficios son los que nos hacen mantenernos nosotros enfocados en el Señor. En el versículo 7 nos habla de la redención. Nos habla de ese plan de redención, de lo que Dios hizo por nosotros, de cómo perdonó nuestros pecados y de cómo nos limpió de nuestra falta. Versículo 9 al 10 nos habla de cómo Dios reveló su plan para que no fuera un secreto para nosotros, sino que el misterio de la salvación nos lo reveló, nos lo dejó saber. Versículo 11 nos ha dejado una herencia que va a perecer para siempre, y nos ha dejado al final, en el 13 y el 14, su Espíritu Santo. Y vamos a leer lo que dice en estos versículos del 7 al 12 de Efesios 1. Efesios 1, versículo 7, dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. Aquí estoy leyendo otra vez en la Biblia, a Nueva Traducción Viviente. Compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo. Saben cómo el Señor aquí se propuso el misterio que había con el plan de redención con Cristo. Dios se propuso en su corazón revelarlo a nosotros, la cual, lo que significa este plan, este misterio, es llevar a cabo su propio plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y la pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y están en esta tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. No importa lo que usted y yo hagamos, Dios tiene un plan y Él lo va a cumplir. Cuando le hablaba ahorita de la alabanza que cantamos, de que todo es de Él y todo es para Él, estas alabanzas también tienen un propósito, y es que mediante ese ejercicio que masajea nuestro corazón cuando venimos a Dios y en el tiempo de culto, que nos ayuda
a entrar en ese momento que nos prepara las emociones, porque somos seres emocionales. Una cosa es el emocionalismo desbordado y otra cosa es que Dios nos hizo seres con emociones. Cuando nosotros cantamos y le expresamos a Dios la gratitud del corazón, cuando nosotros en un momento podemos hasta llorar o reír cuando estamos cantando, cuando estamos orando, es porque Dios nos diseñó con emociones. Entonces es natural que nosotros también expresemos nuestras emociones hasta un punto saludable para nosotros acercarnos a Dios. Dios tiene en Él todo planeado. En este versículo 7, cuando vemos cómo Dios planificó la redención, cuando oímos esa palabra de redención, quizá muchos se preguntarán, ¿qué significa eso? ¿Qué es redención? Cuando abordamos el diccionario bíblico y buscamos la definición de la palabra redención, podemos ver que redención es simplemente pagar el precio para recuperar a alguien o para recuperar algo. Redención es pagar el precio para recuperar a alguien o recuperar algo. En la antigüedad, cuando se escribe la Biblia, había la práctica de la esclavitud. Se compraban esclavos. Habían personas que compraban un esclavo, lo usaban por un tiempo y después lo liberaban. Pues este esclavo era redimido. Ya no era esclavo, ya era libre. Entonces ese lenguaje que usa aquí el escritor de Efesios y lo usan mucho los escritores de la Biblia, es porque la Biblia se escribe en una cultura judeo-cristiana y en el espacio de tiempo de la historia que se escribe en la Biblia se utilizaba esa práctica de la esclavitud, se utilizaba también mucho la siembra del trigo y por eso usted ve que la Biblia habla mucho de estos términos, el trigo, la cizaña, la esclavitud, la liberación, porque era el lenguaje entendido en la época que se escribe la Biblia. O sea que un esclavo es una persona que carece de libertad por estar debajo del dominio de otro. Cuando usted traduce esto a nosotros, aquí a este tiempo, usted dice, ok, si Cristo me dio la redención, o sea, pagó un precio, quiere decir que yo si lo pago era porque yo era un esclavo. Ahora, yo no soy esclavo. A mí no me ha comprado nadie. Ese es el análisis inmediato que se puede hacer de una persona en un tiempo como el que vivimos. Pero déjeme decirle que la esclavitud del día de hoy, lo que era la esclavitud física en aquel momento, en la cual ese lenguaje, esa figura que así se llama en el ejercicio del análisis bíblico, esa figura de la esclavitud, cuando la vemos hoy, ¿usted sabe cuál es la esclavitud del ser humano? La esclavitud del ser humano no es que alguien me compró, sino la esclavitud es la esclavitud de la maldad. La mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón son los que se esclavizan. Hay muchos grupos de intereses en la sociedad del día de hoy, en los diferentes continentes, en los diferentes países, que están haciendo su trabajo para esclavizar a las personas a lo que ellos quieren. Cosa sencilla, un país como este es un país rico, pero es un país de consumo. Cuando usted mira las estadísticas del ciudadano promedio en Estados Unidos, la persona está llena de deudas. Llena de deudas. Y las deudas son una esclavitud. Pero ¿cómo llegan esas deudas? Usted tiene 70,000 anuncios por el internet, por la televisión, por la radio, por todos los medios de comunicación. Usted tiene promociones. Compre esto y pague 20 pesos al mes. Coja esto y usted va cogiendo, coge esto que paga 20 pesos, coge esto que paga 50, coge aquel que paga 10. Y cuando usted viene a ver, tiene una deuda de $50,000 que no sabe cómo la hizo. Ya usted es un esclavo de esa deuda y de esos deudores a quien usted le debe el dinero. Ya usted no se pertenece porque todo lo que trabaja no ha cobrado bien cuando ya tiene que pagarlo. Eso es un tipo de esclavitud. Miren los problemas que tenemos con la identidad hoy. Cómo se están arrastrando a tantas personas, niños, a confundirlo con su identidad. Eso es esclavitud. Usted agarra a una persona criada en esta época y le presenta el tema de la identidad de género y le van a plantear que sí, que es normal, que si usted hoy se siente mujer, usted hombre se siente mujer, usted está bien. Y que si usted mujer se siente hombre, usted está bien.
Pero eso ni siquiera es biológicamente correcto. Todavía no salimos del plano religioso, del plano de la Biblia, del plano cristiano, y nos vamos al plano científico, y eso no es correcto. Biológicamente, un hombre y una mujer son diferentes. Tienen una estructura diferente, una estructura biológica diferente, un cerebro diferente, emociones diferentes. Yo una vez estaba participando de un taller de matrimonio y quien estaba dando el taller era un médico neurólogo, cristiano, pero aprovechó también su conocimiento de neurología y nos enseñaba cómo está diseñado el cerebro del hombre y cómo está diseñado el cerebro de la mujer. Es tan diferente. A mí lo que más se me grabó en ese taller fue que él dijo en una que los hombres tenemos en nuestro cerebro lo que ellos llaman una cajita vacía. Que cuando estamos medio estresados, lo que sea, nos metemos para allá, para esa cajita. Y yo me figuré yo mismo con un control en la mano, viendo televisión, y la esposa hablando, mira que te... Yo, espérate. Pero la mujer no. La mujer te atiende al muchacho, va aquí, hacia allá. El hombre no está en esa capacidad. Hay hombres que tienen cierta habilidad, pueden hacer muchas cosas a la vez, pero no como la mujer. La mujer tiene esa capacidad de hacer muchas cosas diferentes. Atiende al muchacho, se despierta. O sea, el instinto materno. Yo me recuerdo cuando mis hijos nacieron. Cuando yo iba a despertar por un grito de un muchacho, hace rato que Miguelina estaba allá con el muchacho atendiéndolo. Y todo eso es la naturaleza divina. Así nos diseñó Dios. Entonces no es cierto que somos iguales. Fíjese usted cómo la mujer es más emocional, más sentimental. Yo hablaba el otro día con los muchachos en la casa hace como 2 días, o 2 o 3 días, de cómo nosotros debemos saber quiénes somos. Saber quiénes somos, cómo pensamos. Nosotros, como hombres, somos un poco más rudos, más toscos. O sea, somos un poquito menos sentimentales que la mujer. La mujer es más sentimiento, más romance. El hombre se pone romántico cuando quiere enamorar. La mujer es siempre romántica, porque Dios la diseñó así. Hay un famoso cuento por ahí de una pareja que cuando se casan, cuando recién se están conociendo, van a la playa y el hombre con su deseo de conquistar a la muchacha le dice, mi amor, mira la luna, y comienza a decirle cosas. Ay, muy bien, y ella grabó eso. Cuando cumplen 30 años de casado, que van al mismo lugar para celebrar el aniversario, que ella le dice, ay, mi amor, mira esa lumbrera. Comenzó a introducir lo mismo que él le dijo aquella vez. Y dice, fulana, tú no me quedó la luna. ¿Por qué? Porque ya, o sea, el romance, o sea, la mujer sigue en su romance, pero el hombre en su diseño es diferente. Y aunque eso suena un poquito, ¿verdad? Rudo, pero es la realidad. Todo el que está aquí casado sabe cómo funciona en su vida de pareja. Hay un hombre más romántico que otro, y hay mujeres un poquito más, pero en general no es así, por el diseño de Dios. Fíjese cuando hay un problema regularmente también de decisiones fuertes y severas. Mayoría de las mujeres se desploman en llanto, en emociones, y el hombre sale al frente. Sale al frente a dar la cara. Diseño de Dios. Fíjese el instinto de un hombre en una familia, que ande en una familia, un esposo, esposa con sus hijos, y que se presente un peligro. Con honrosas excepciones, el hombre es el primero que va a hacer la del frente a ese peligro. Es más, lo primero que hace es hacer así y tirar a su familia para atrás. Y él enfrenta el peligro. Un instinto natural dado por Dios. O sea que son cosas que la podemos querer maquillar y ponerle los nombres a los animales. Fíjense los animales, la misma. En las colonias de animales existen los machos alfa. No existe la hembra alfa, el macho alfa. Hasta en el reino animal. O sea que es importante y es necesario que nosotros entendamos el diseño de Dios. Dios
nos reunió con Él a través de Jesucristo, porque Jesucristo pagó el precio de nuestra esclavitud. Ahora, ¿qué significa esa esclavitud? Romanos 6, versículo 23, dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando nosotros vivimos una vida de pecado, nosotros tenemos muerte espiritual. Muerte espiritual. Y por ende no podemos tener comunicación con Dios. Cuando yo vivo una vida de práctica de pecado, yo tengo muerte espiritual. Y no me puedo relacionar con Dios de esa manera. O sea que nosotros debemos ser conscientes de cuál es la condición del ser humano que no tiene a Dios. ¿Cuál es la condición de aquel que no ha hecho una vida de relación con Dios? Y repito, hermanos y amigos, no me refiero a religiosidad. Una cosa es la forma en cómo hacemos las cosas, inclusive formas de vestir. Eso es una cosa, y otra cosa es un corazón rendido a Dios. Cuando un corazón está rendido a Dios, cuando un corazón le pertenece a Dios, Dios va guiando al individuo a hacer los cambios necesarios que tenga que hacer. Hay factores culturales que influyen en cómo pensamos y cómo hacemos las cosas. Hay factores de la región donde vivimos que nos hacen vestir de una manera, pensar de cierta forma, hasta la forma de alabanza en las iglesias. Yo una vez fui a la frontera de República Dominicana con Haití y fue impresionante ver cómo cuando se reúnen los haitianos en su tiempo de alabanza, es bastante intenso la forma como lo hacen. Mucha música, muchas emociones. Y yo, O sea, para mí es una cultura diferente. Yo decía, wow. Pero entendí que era su cultura, era su forma, los instrumentos que usan, muchos instrumentos de percusión, tambora. Y usted va aquí, por ejemplo, a la denominación donde nosotros pertenecemos, y usted ve cuando se están cantando un tiempo devocional, eso es así, eso es rígido. Ahí ni se mueven mucho cuando están cantando. Usted va a otro lugar donde usted ve que la gente levanta las manos, se mueve, y usted va a lugares también, como decía el pastor Félix una vez, se estaban cantando unos merengues en la iglesia, y él al lado mío me decía, varón, agarre su pareja. O sea, una forma sarcástica de él decir, esto no está bien, porque es una música que estaba incitando al movimiento. Entonces, las cosas culturales son muy determinantes al momento de relacionarnos con Dios. Pero lo importante aquí es lo que hay en el corazón nuestro, la entrega, el rendimiento a Dios. Cuando Cristo nos libera de nuestro pecado, de nuestra muerte espiritual, Él entonces nos da vida en Jesucristo. Quiero leer un par de porciones más. Quiero leerle a Gálatas 3:13, donde Cristo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo asumió todo el pecado de la humanidad para darnos a nosotros libertad, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo murió en la cruz, y en el momento histórico que Cristo muere en la cruz, el morir en una cruz era algo bochornoso. Morir en una cruz para el tiempo y el espacio en la historia que eso sucedió era lo peor. Era para aquellos malvados, para la gente más perversa, era que se le hacía la crucifixión. Y Cristo murió en esa cruz por reunir al hombre con Dios, para dar a nosotros la facilidad de que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. Usted y yo entramos hoy y venimos a Dios en oración y podemos hablar con Dios, pero Cristo lo hizo posible. Cristo murió en esa cruz, y todo eso fue algo simbólico, porque los símbolos juegan un papel vital en nosotros, los seres humanos.
Pudo haber sido de otra manera, pero por el tiempo de la historia en que sucede, la forma en cómo Dios estableció lo que iba a pasar, fue así. Pero el mensaje quedó plasmado, el mensaje quedó evidenciado. Cristo murió de una forma hostil para darnos a nosotros la facilidad de poder tener comunión con Dios. En el 5:13 de Gálatas dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esta libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y aquí quiero hacer un pequeño énfasis. En ese mismo capítulo 5 de Gálatas es donde se encuentra el fruto del Espíritu Santo. Y hay mucha riqueza en este capítulo 5 de Gálatas. Y cuando dice aquí en este versículo 13, exhortándonos a nosotros ya los que hemos creído en Jesucristo, a que recordemos que nosotros somos llamados a vivir en libertad. También cantamos esa alabanza con mucha frecuencia. Ustedes recuerdan que cantamos que hay libertad. Del pecado y de la muerte, Cristo me libró, hay libertad. Dios quiere que seamos libres. Jesucristo, su obra, lo que Él hizo aquí por nosotros, fue para que seamos libres, libres del pecado, libres de la muerte. Yo, hermano, le digo algo. En lo personal, cuando me encuentro en momentos donde estoy siendo tentado con algo, siempre le pido al Señor: Señor, ayúdame, sálvame, que soy tu hijo. Cada vez que yo siento algo que entiendo que estoy ofendiendo a Dios, Señor, ayúdame. Y yo reclamo al Señor que soy su hijo. El Señor lo sabe, pero yo hago un ejercicio yo para recordarle a mi mente, a mi conciencia, que yo soy un hijo de Dios. Y que el pecado no me va a arrastrar. Porque los cristianos podemos pecar. Lo que no debemos ser es practicantes del pecado. O no es que podemos, permítame corregir eso. Nosotros pecamos por algún tipo de debilidad, pero no debemos ser practicantes del pecado. Y la grandeza de un hijo de Dios, de una persona salvada por la sangre de Jesucristo, está en cuando usted sabe y tiene esa conciencia de pecado y siente ese dedo acusador que le dice: no vas bien, no vas bien, eso no está bien, frena, no vas bien. Eso fue lo que Cristo hizo. Cristo murió en la cruz para darnos a nosotros la capacidad de poder rechazar esa vida pecaminosa, de poder vivir vida donde todo lo contrario, busquemos cada vez más acercarnos a Dios. Y ese acercarnos a Dios nos da la libertad, nos hace libre. San Agustín de Hipona hablaba mucho de la conciencia. San Agustín de Hipona fue uno de los padres de la iglesia del siglo, de los últimos siglos. Una de las personas que redefinió lo que era la iglesia y lo que era la vida de los hijos de Dios. Y él insistió en su teología en la conciencia del ser humano. Una persona que influyó mucho en mi vida y que fue un gran mentor para mí, siempre me repetía y me decía: Eli, hay un tribunal que cada hombre tiene dentro de sí que se llama la conciencia. Que por más que quiera huir de tus errores, esa conciencia que Dios pone en cada ser humano siempre te va a recordar. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, esa conciencia va a estar ahí siempre. Ese tribunal interno que te va a recordar que tú no fuiste llamado a esto, que Cristo te limpió de esa vida y ya tú no perteneces a la esclavitud del pecado. Vivir con esa convicción es lo que nos hace vivir verdaderamente en Cristo. Y es lo que nos hace, como dice aquí este versículo 13 de Gálatas 5,
usar la libertad para servir a los demás en amor. Vivir en esa conciencia es la que me hace, cuando yo me refiero a una persona, a un hermano, a alguien que está a mi alrededor, y volteo mi cara, pienso 2 veces para hacer algo que lo dañe. Pienso 2 veces para hacer algo que lo dañe. Muchas veces los impulsos, las diferencias entre las personas pueden llevar a la persona a cometer cosas que después se arrepienten. Pero cuando nosotros tenemos ese ejercicio de conciencia en Dios por lo que Cristo hizo en nosotros, eso nos hace retroceder, eso nos hace pensar, eso nos hace mantenernos a cuentas con Dios. Usualmente los creyentes dentro de la iglesia se aprende lo que hablábamos a veces Néstor y yo, el discurso, la santidad, el pecado. Hipócrita, tú luchas con tus propias cargas. No es que no hablemos de la santidad, todo lo contrario. Vamos a hablar de la santidad de una manera saludable. Vamos a hablar de la santidad desde nuestra humillación a Dios. Vamos a hablar de la santidad desde el reconocimiento de que soy un inmerecido. Desde el reconocimiento de que yo lucho todos los días por serle fiel al Señor. Hombres que marcaron la vida de la historia de la iglesia, como Martín Lutero, golpeaban su cuerpo, una forma exagerada de hacerlo, pero era una forma, en su mentalidad del tiempo, eran monjes con unas convicciones muy profundas, golpeaban su cuerpo. El apóstol Pablo dice lo mismo en una de sus cartas: yo golpeo mi cuerpo en servidumbre, buscando serle fiel a Dios. Y el asunto no es usted físicamente golpearse, sino que espiritualmente haya una humillación hacia Dios, haya un reconocimiento de nuestra incapacidad. Que nosotros reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios, lo inmerecedores que somos de Dios. Que vivamos una vida en consecuencia a lo que Dios hizo, como un agradecimiento por la muerte de Cristo en la cruz. Que todos los días yo le diga: gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo me dio esta libertad de la cual yo no soy merecedor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y esa práctica de vida cristiana no solamente nos hace a nosotros reconocer quiénes somos, sino que nos hace, como dice esta porción que acabamos de leer aquí de Gálatas 5:13, nos hace entonces amar más a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Nos hace ser más misericordiosos con ellos. Nos hace nosotros vivir en esa libertad y servirles con amor. Verlo en función de cómo yo puedo bendecir su vida, jamás dañarle. Cuando eso es la esencia de la vida de la iglesia, entonces tendremos una iglesia cristocéntrica. Entonces tenemos una iglesia donde Cristo es el Señor de ella. Cuando Cristo es el Señor de la iglesia, es porque, como dicen los versículos 13 y 14, ya con esto finalizamos, de esta porción de Efesios 1, es porque estamos viviendo en la consumación de la obra redentora, que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es la santidad de Dios en cada uno de nosotros. Y estas enseñanzas, estas profundidades de la Biblia no son cosas solamente y meramente místicas, porque según dice aquí mismo, dentro de las 4 bendiciones que mencionamos en el principio, Dios nos reveló el misterio. Y hay profundidades en ella, pero Dios nos reveló ese misterio de su voluntad, de su propósito, de su plan redentor, para que vivamos en esa libertad y para que vivamos con la autoridad de parte de Dios, con la fortaleza del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios es la misma persona de Dios en nosotros. Y es sobrenatural. Por eso usted ve que el creyente que vive una vida de comunión y que se va en humillación al Señor, ve respuestas sobrenaturales a situaciones comunes. Usted puede estar viviendo la situación que sea
Y si es voluntad de Dios, usted ve respuestas sobrenaturales a cosas que usted dice, humanamente esto no tiene solución. Humanamente esto se paró aquí. En la salud, en problemas familiares, en conflictos, en cualquier tipo de problema. Dios es el Dios de lo sobrenatural. Dios es el Dios de todo poder. El pueblo de Dios debe de caminar con la convicción de que el Señor de nuestra iglesia, el Señor de nuestro pueblo, es el Dios de la sobrenaturalidad. Nosotros no vamos a andar persiguiendo esa sobrenaturalidad porque es discreción de Él y Él ejecuta milagros cuando Él lo entiende y para propósitos santos de Él. Pero nosotros nos sometemos a ello y oramos por ello para que Dios manifieste su poder en medio nuestro. Y forma de manifestar su poder también es en tener la paz de Dios cuando algo que nosotros nos está afectando lo podemos procesar en paz divina. Cuando usted dice, bueno, este problema a cualquier persona se lo puede estar comiendo vivo, a mí me preocupa, pero Dios me ha dado la paz. Y eso es parte de la bendición de Dios cuando vivimos una vida en comunión con Él por su Espíritu Santo. Dice en los versículos 13 y 14 de Efesios 1: y ahora ustedes, los gentiles, o sea, los que no eran judíos, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y vuelvo a repetir el principio, la parte A del 14, el versículo 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. El Espíritu Santo de Dios es la garantía que tenemos los creyentes de poder vivir una vida en esta tierra en conexión con Dios, en armonía con Dios y con la fortaleza sobrenatural que viene del cielo. El propósito aquí en la Biblia, dice la otra versión de la Reina Valera, habla de los sellos, de que Dios puso su sello. Y estos sellos que habla la Biblia, ¿sabe? Cuando se pone un sello en el contexto bíblico, es para definir que esto es propio de la persona que le puso el sello. Es para definir una identidad y una propiedad. Dios nos selló a nosotros con el Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios es lo que nos hace a nosotros reflejar que somos hijos y somos propiedad de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y debemos vivir con esa convicción. Somos el pueblo de Dios. Y debemos vivir con los pies firmes en la tierra, siempre recordando qué fue lo que Dios hizo, que a Él le pertenecemos y que todo lo que existe es de Él y es para Él. Finalizo con la porción de Efesios capítulo 4, versículo 30, donde nos recomienda y nos dice que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vivimos, que recordemos que Él no identificó a los suyos y así le ha garantizado que serán salvos el día de la resurrección. En la vida de los hijos de Dios hay un propósito temporal aquí en la tierra, pero hay un propósito eterno que es con el cual debemos vivir todos los días. No cegados por la temporalidad de la tierra,
sino sabiendo que nuestra verdadera estadía es la vida eterna. No es algo que está lejos, ni es algo que está por allá encaramado en un pedestal donde yo no puedo alcanzar. Es la realidad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios vivimos en esta tierra como peregrinos, como pasajeros temporales, pero sepamos que vamos a vivir en la eternidad con Cristo, y en esta tierra lo que hacemos es un ejercicio de esa eternidad. Eso no puede olvidarse nunca, porque eso nos mantiene enfocados a que lo que pasa aquí va a pasar un día. El día que uno cierra los ojos y que muere, aquí terminó todo, el llanto y el dolor. Ahora viene la verdadera vida en Cristo. Y el que no ha recibido a Cristo, dice la Biblia, que entonces también tendrá una vida en el infierno. Pero podemos vivir con esa convicción. Y debemos entender que en la salvación, Cristo nos dio estos regalos. Nos redimió, nos reconcilió con el Dios Padre, nos dio el Espíritu Santo. Cristo nos dio estos regalos. Así que concluyo con estas palabras. Dice que vivamos con una actitud de agradecimiento a Dios por las bendiciones espirituales que nos ha regalado. Nos libertó de la esclavitud del pecado, nos reveló el misterio de su voluntad, nos ha regalado el derecho de recibir las bendiciones por ser sus hijos y nos ha sellado con el Espíritu Santo como certificado de que le pertenecemos a Dios. Así es que si somos hijos, también somos herederos. Hechos, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta tarde por la bendición de tu palabra. Gracias, mi Dios, por la salvación que nos diste en Jesucristo. Tu palabra, Señor, aquí ha sido expuesta y te suplicamos en este momento que nos ayudes a que esta palabra no se quede en el conocimiento, sino que podamos abrazarla en nuestros corazones cada vez más, reafirmarla en nuestros corazones, que podamos vivir en consecuencia y por sobre todas las cosas que podamos vivir en agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros, por el amor tuyo para con tu creación, para con tus hijos. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre agradeciéndote por el sacrificio de la cruz, agradeciéndote porque tú nosotros nos viste con misericordia, nos amas, nos cuidas, tienes un plan perfecto para que nosotros tengamos vida plena. Vida plena. De Dios, nosotros corremos para todos los lados y tu mano y tu brazo de amor siempre están abiertos para con nosotros, esperando que vengamos al arrepentimiento, que lleguemos, Señor, a tus pies por Jesucristo y que seamos libres de cualquier atadura que nos impida vivir la libertad con la que tú nos creaste. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por cada persona aquí presente que ha escuchado tu palabra. Gracias por haberme permitido exponerla. Gracias por aquellas personas que nos ven a través de las redes y que lo verán más adelante. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a hacerte fieles. Ayúdanos a ser agradecidos contigo. Te oramos en este momento por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador eterno.